7:15, saludamos al asambleísta de Creo, Patricio Donoso. Asambleísta, buenos días, bienvenido. Y claro, lo que le decía el doctor Barrera, no podemos dejar de reaccionar a lo que pasó ayer en Venezuela. 8 millones de votantes, 8 de 19 millones, 40% de participación. Según cifras del Consejo Nacional Electoral, eso tiene que quedar claro, porque algunos dudan. ¿Qué opinión? Muchas gracias, Milton. Buenos días. Dos comentarios rápidos. Uno, no puedo entender cómo Latinoamérica no haga algo más para resolver el tema humano, económico, moral de un país hermano como Venezuela. Y segundo, no puedo entender que existan ecuatorianos y sobre todo políticos activos que estén apoyando a una dictadura como la del señor Maduro. No hay papel higiénico, no hay alimentos, no hay ética. Hay están huyendo las gentes de Venezuela y nadie hace nada. Yo todavía recuerdo cuando el presidente Correa tomó el avión presidencial y se fue a Honduras a buscar ayudarlo a Zelaya. Ahí dijo, Honduras es un buen lugar para morir. Así es, y resulta que pero ahora... no llegó a Honduras. No llegó a Honduras. No, llegaron a El Salvador. Y ahora junto con Cristina Fernández, yo estaba ahí. Exacto, y ahora... Yo sí llegué a Honduras. Entonces sí se pudieron meter, o quisieron meterse en Honduras, sí. En Honduras. Y ahora dicen que no hay que meterse en el caso Venezuela. Sí, señor, hay que meterse, porque hay que defender la democracia en Latinoamérica. Es decir, ¿usted cree que Latinoamérica y el mundo tienen que tener una participación más activa? Por supuesto. Así como la de coger e irse en avión o hacer alguna cosa, más que un pronunciamiento que ya 12 países lo hicieron anoche. Milton, y opinión pública que me ve y me escucha a través de Teleamazonas, de esos pronunciamientos tibios de que vamos a respetar la opinión de los venezolanos, que la OEA dice vamos a exhortar, ya déjense de exhortos. Lo que tienen que hacer es activar la Carta de la OEA y de las Naciones Unidas para frenar tamaño abuso del señor Maduro en Venezuela. Bueno, vamos a hablar de la ley de plusvalía, un tema que el presidente Moreno ya lo anunció y luego lo ratificó en su intervención del viernes dentro de los planes económicos que los mencionó. Plusvalía. Cuando el Papa vino a Quito y Guayaquil, el presidente Correa cometió un serio error, y luego un segundo. El primero fue remitir a la Asamblea un confiscatorio proyecto de ley de plusvalía. Confiscatorio porque se lo llevaba el 75% de lo que el gobierno dio por llamar una plusvalía ilegítima. Lo ilegítimo, Milton, se prohíbe, no se regula. Usted no le pone impuestos a la venta o reventa de entradas en el fútbol porque es ilegal. No le pone impuestos al narcotráfico, lo prohíbe. Y resulta que aquí dicen que es ilegítimo y le clavan el 75%, cuando de ilegítimo no tiene nada. ¿Qué culpa tiene el ciudadano que le construyeron el edificio de la UNASUR para poner el monumento al señor Kirchner y mejoró el valor de su terreno? Como tampoco tiene la culpa el ciudadano que en el Valle de los Chillos vio perder el valor de su terreno porque eventualmente puede haber una erupción del volcán Cotopaxi. Eso es lo que quiere corregir el presidente Moreno. Qué bien que lo corrija, pero la forma de corregir, en mi opinión, mi humilde opinión, es derogar una ley que es confiscatoria. Mire, yo quisiera que la Cámara muestre lo que yo mostré aquí en Teleamazonas hace 2 años. El absurdo argumento de que los pobres no pagan impuesto. Ese es el gran argumento del gobierno, cuando los pobres lo que quieren es dejar de serlo. Por lo tanto, es absurdo decir los pobres no pagan impuesto. El pobre quiere dejar de serlo. El ahorro es legítimo. Es un mecanismo de ahorro de la familia ecuatoriana, comprar un bien, comprar una pequeña casa, un terrenito. Y resulta que ahora le castigan esa parte positiva de que mejoró el valor de su bien. Ya tenemos impuestos a un municipales, sí. Tenemos impuestos como lo tengo escrito aquí y que lo enseñé también en Teleamazonas. Ya tenemos impuestos por mejoras, impuestos municipales, prediales se llaman, y resulta que ahora le clavan un confiscatorio impuesto del 75%. Escuché a algún miembro del oficialismo que deberían reformar para bajarlo nuevamente al 10%. Perfecto, háganlo, pero no es posible que la industria de la construcción se haya visto afectada, Milton, desde aquel primer gran error, y luego el segundo, que fue aprobarlo en diciembre pasado, y 2 errores no hacen un acierto. 54.000 empleos. ¿De quiénes, Milton? De grafiteros, pintores, albañiles, gente pobre que trabaja en la industria de la construcción. Liquidaron 54.000 empleos y por ahí alguien anda diciendo que esta ley sirve para controlar la especulación. No, señor, los proyectos inmobiliarios abortaron cuando se cometieron estos 2 errores. Sabemos que el presidente Moreno no va a plantear la derogación de esta ley, sino una revisión. ¿Ustedes están en ese extremo de que o se deroga o no apoyan la
la revisión? Nosotros somos el primer bloque legislativo de oposición y nuestro planteamiento será que en lo posible se derogue, porque ya tenemos, como dije hace pocos minutos, impuestos a la plusvalía, ya tenemos impuestos de mejoras. Pero usted sabe bien que el oficialismo tiene mayoría en la Asamblea, tiene 74 votos y por supuesto se aprobará lo que ellos digan. Lo que quiero decirles es que cuidado cometan un tercer error, cuidado no generen la confianza al inversionista para generar fuentes de trabajo y empleo, para generar proyectos inmobiliarios, para generar la construcción de más de 300.000 viviendas. Cuidado esto de tener tibieza en el tema haga que simplemente se cambien ciertos artículos cuando la ley es absolutamente confiscatoria. Ahora, el presidente de la República en sus planes anunciados el viernes habló de dinamizar, entre sus 5 puntos importantes, dinamizar el sector de la construcción, el sector empresarial, y ahora sí hablamos ya de la proforma presupuestaria, que de alguna manera va a caer también en sus manos. 36.000 millones de dólares, es decir, 2% más del presupuesto codificado 2016. No ha crecido mucho, es más conservadora, $41 el precio del barril de petróleo, un déficit de 4.700, es decir, unos números que parecen como más reales y ajustados a la realidad que tenemos. Quedó claro que la mesa no estaba servida, quedó claro que se comieron todo el banquete, y ante lo cual el presidente Moreno tiene que en septiembre remitir la verdadera proforma, la del año 2018, porque esta que nos va a enviar en estos días no es más que la culminación del año 2017, donde casi todo, estimado Milton, y le digo con franqueza, ya está jugado. En otras palabras, hay que ahorrar, hay que dejar de gastar en lo que es superfluo. Hay que hablar con los que generan empleo productivo, hay que firmar acuerdos comerciales, hay que atraer la inversión. Pero la única forma, Milton, de atraer inversiones generando seguridad jurídica, eliminando, por supuesto, absurdos impuestos como el de salida de divisas, que en el fondo es impuesto a la entrada de divisas, eliminar la barbaridad del anticipo del impuesto a la renta que hizo que 6.000 empresas quebraran. Sin embargo, ya pagaron impuesto a la renta ganada, renta pagada, pero no, la barbaridad de tener que pagar inclusive cuando se pierde. Todas esas cosas tiene que corregir el Ejecutivo a través de remitir proyectos de leyes que significan aliviar la carga tributaria para la familia ecuatoriana. Debe aliarse el presidente Moreno a un sector productivo generador de empleo, generador de riqueza para ser repartida, y no la barbaridad de lo que se hizo pues en el régimen pasado. Ya hay que empezar a dejar de hablar del pasado, pero por supuesto hay que generar futuro no cometiendo los errores del pasado. El expresidente Correa en su catarata de tweets del fin de semana dijo que él cree que en septiembre va a haber un paquetazo, que el gobierno de Moreno está preparando el camino nomás para en septiembre darnos un golpe económico. A mí me parece que es un desatino esto de la catarata de mensajes, de twitters, para tratar de hacer daño a su aliado, el presidente Moreno. Me parece un serio error, pero lo que quiero decirle a la opinión pública es que ya nos olvidemos del pasado. Ya pasó los 10 años, aquella década perdida donde hubo una corrupción brutal. A propósito, yo sí exhorto al régimen a que sí nos den el bisturí para hacer la cirugía mayor a la corrupción, y en su momento tendrá que revisarse y saber quiénes son los que se corruptearon aquí en el país, y por supuesto castigarlos, porque mire, topo este tema, porque mientras no se frena la corrupción, donde se ponga un blindaje a ciertos personajes, las inversiones no van a venir, las inversiones van a preferir ir a Colombia, a Perú y a Chile. Ahora, y le hago la última pregunta, hablando de corrupción. La semana pasada su coideario Fabricio de Llamar presentó un pedido para que el juicio a Jorge Glass no se muera, se reactive. Usted es miembro del CAL. ¿Usted ve que realmente va a haber la posibilidad de resucitar ese juicio que ya se archivó de plano? Este gobierno tiene que desmarcarse de la corrupción. Y la única forma de desmarcarse de la corrupción es haciendo aquella cirugía mayor. Pero por Dios, para hacer la cirugía mayor, permitan que los actos de fiscalización caminen, no se asusten. Lo que pasa es que no ha habido 10 años pasados, no hubo fiscalización, entonces hay algunos que se asustan. Permitan fiscalización. Es que es el momento idóneo y expedito para que las autoridades digan sus buenos quehaceres de haberlos, y sobre todo procesos que señalen quiénes se llevaron la plata, con qué apoyo y ayuda gubernamental se llevaron esa plata, que vayan a entrar a la justicia, y si son culpables de un proceso lógico, vayan presos y devuelvan lo robado. Lo que pasa es que sí, se quiere hacer la cirugía mayor, pero no hay los cirujanos, parece, ¿no?
Por lo menos en la Asamblea, no en los cirujanos. En el CAL hay 2 cirujanos que votamos a favor de la continuación de un juicio político al vicepresidente Glass. Por lo tanto, sí hay los cirujanos que queremos Cirujanos sin quirófano, entonces. o sin bisturí, porque no sin bisturí. o nos lo quitaron. Muchas gracias, asambleísta. Muchas gracias, Milton. Gracias al asambleísta Patricio Donoso del Movimiento Creo. Vamos a una pausa y regresamos con Economía para Todos.